Entonces, la clase pasada, voy a compartir mi pantalla del... Ahí está. Entonces, eh, ¿ven sin problema el, el tablet? ¿Ven la pantalla? ¿Ven que dice variables eléctricas fundamentales? Súper, ya. Entonces, nosotros la clase pasada comenzamos ya con lo que es la materia de todo lo que son los circuitos eléctricos. Comenzamos a ver las variables fundamentales de estos circuitos eléctricos. En particular, revisamos lo que es la corriente y revisamos lo que es el voltaje, ¿ya? Recordemos que nosotros vimos que la corriente era un desplazamiento de carga, ¿ya? Entonces era cuánta carga está pasando en una unidad determinada de tiempo y que la podíamos medir en amperes, ¿ya? La corriente nosotros la medíamos en amperes y que la expresábamos con una A entre corchetes, ¿ya? Mientras que el voltaje era la capacidad que yo tengo para mover esta carga eléctrica y es lo que me genera el desplazamiento de cargas, esa diferencia de potencial, y nosotros la medíamos en volts, ¿ya? En realidad en volt, ¿ya? Entonces, vimos todo eso. Vimos también lo que era un elemento de dos terminales, ¿ya? Que eran elementos que tenían eh, un voltaje en cada uno de esos terminales y que se medía respecto a una referencia común que era nuestra Tierra, ¿ok? Y que también tenían una corriente. Importante recordar, sobre todo para las explicaciones que vamos a ver hoy, que la corriente que entra por un terminal de este elemento, o sea, esta corriente que está entrando por ahí, es la misma a la corriente que está saliendo por el elemento, ¿ya? Son la misma corriente. También vimos lo que eran las ramas y los nodos, que las ramas iban a ser todos los elementos de dos terminales que yo voy a tener en mi circuito eléctrico, y los nodos van a ser toda esta unión de dos o más ramas. Entonces ahí en la imagen nosotros teníamos los nodos, que era lo que se ve en rojo, y teníamos cada una de las ramas, que son las cajitas que se ven con un número de color negro. Y posterior a eso, definimos también que cada una de estas ramas iba a tener un voltaje, que iba a ser el voltaje de rama o voltaje presente en los terminales de dicha rama, e íbamos a tener también la corriente de rama, que iba a ser la intensidad de corriente que circula por dicha rama. ¿Ok? Entonces, y terminamos la clase viendo lo que era la Tierra, que era un punto de referencia común para el cual nosotros podíamos medir todas nuestras diferencias de potencial. Y hoy día tenemos que ya comenzar a ver lo que son las leyes de Kirchhoff, ¿ok? Entonces, las leyes de Kirchhoff van a ser leyes que nos van a permitir obtener ecuaciones de las variables de nuestros circuitos eléctricos para poder obtener el valor numérico de cada una de ellas. Entonces, estas leyes de Kirchhoff resultan de aproximaciones de las ecuaciones de Maxwell y que describen la teoría del electromagnetismo, ¿ya? Van a ser válidas para nuestros circuitos concentrados, que son los circuitos que nosotros estamos trabajando ahora, y se le conocen formalmente como ley de voltaje de Kirchhoff, o LDK, y la ley de corriente de Kirchhoff, o LSK, o LKC, o LKB. ¿Ya? O sea, decirle ley de Kirchhoff de voltaje o ley de voltaje de Kirchhoff no marca ninguna diferencia. Entonces, nosotros vamos a ver en esta clase la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff, ¿ok? Pero antes de comenzar a ver la primera ley, que es la ley de voltaje de Kirchhoff, tenemos que definir lo que nosotros vamos a conocer como una trayectoria cerrada, ¿ok? Todo esto siempre dentro del contexto de lo que son los circuitos eléctricos y en el contexto de todas estas definiciones de voltaje de rama, corriente de rama, las ramas, los nodos y toda esta interconexión entre elementos. Entonces, ¿qué vamos a entender como una trayectoria cerrada? Una trayectoria cerrada va a ser una trayectoria dentro del circuito, ¿ya? Ahí volvió Felipe. Felipe, lo que hicimos fue una recapitulación y ahora estamos definiendo lo que es trayectoria cerrada, ¿ya? Es lo único nuevo hasta ahora. De todas formas, como les digo, la clase está siendo grabada, así que después se sube y la pueden revisar cualquier duda, ¿ya? Entonces, una trayectoria cerrada va a ser una trayectoria
en la que yo voy a recorrer mi circuito, que va a comenzar en un nodo y va a terminar en el mismo nodo. ¿De qué forma? Entonces yo comienzo en este nodo, puedo recorrerla así, después para acá, después para acá y después para acá. Y eso que yo tengo ahí es una trayectoria cerrada. O sea, camino que comienza en un nodo y termina en el mismo nodo. Termina en el mismo nodo. ¿Ok? No necesariamente una malla. Esto es una trayectoria cerrada. De ahí vamos a ver que la malla tiene una pequeña acotación al final que le da el carácter de malla, ¿ya? Pero la vamos a definir, ¿ya? Pero una malla es una trayectoria cerrada, pero no todas las trayectorias cerradas son una malla, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, dentro de esta trayectoria cerrada, dentro de nuestra definición, nosotros vamos a, o sea, sí, obviamente, no podemos definir una malla sin elementos, pero ni una trayectoria cerrada no puede ser solamente cables. Pues recuerden de que al final esto es una conexión entre elementos reales. Entonces, todas estas cajitas que nosotros vemos son elementos reales. Por ejemplo, una resistencia. Esta podría ser un elemento de dos terminales, ¿ya? Puede ser un condensador, un inductor, una fuente de voltaje, una fuente de corriente, pero los elementos sí o sí van a estar. Es otra cosa la que le da el carácter de malla. Lo voy a decir en un momento. Entonces, dentro de esta trayectoria cerrada, nosotros vamos a tener lo que es un lazo y vamos a tener lo que les mencionaba recién, lo que es una malla. ¿Ok? Entonces, el lazo va a ser simplemente una trayectoria cerrada. ¿Ok? Trayectoria cerrada. ¿Ya? O sea, cualquier trayectoria cerrada va a poder ser un lazo. Pero la malla tiene una pequeña diferencia. La malla también es una trayectoria cerrada. Trayectoria cerrada que no contiene a otra trayectoria cerrada. A otra, vamos a poner ahí en la abreviación, trayectoria cerrada. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense en lo siguiente. Yo definí ahí mi trayectoria cerrada con color rojo. Dentro de esa trayectoria cerrada, ¿hay alguna otra trayectoria cerrada? O sea, ¿esa trayectoria cerrada contiene en sí misma a otra trayectoria cerrada? Sí, no, quizás, a lo mejor. No lo contiene, pero fíjense en esta que voy a dibujar ahora. O sea, yo me voy por acá, ahora sigo por acá, aquí, aquí y ahí. Entonces, ¿qué ocurre con esa trayectoria en color morado que acabo de dibujar? Fíjense que en su interior tiene otra trayectoria, que es la trayectoria que dibujé en rojo. ¿Ok? Entonces, esa trayectoria en morado sería un lazo, ¿ya? Porque sería una trayectoria cerrada que comienza en un punto y termina en el mismo, pero no sería una malla, porque contiene otra trayectoria cerrada en su interior. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Ya, entonces tenemos lo que es trayectoria cerrada, tenemos lo que es un lazo y tenemos lo que es una malla, ¿ya? Por ejemplo, lo que voy a dibujar ahora, esto, aquí, lo que está dibujado en verde, ¿sería un lazo o sería una malla? ¿Qué sería? Sería una malla, ¿cierto? Efectivamente, sería una malla. Y este, y voy a dibujar, lo voy a dibujar por afuera. Este recorrido que va, voy por acá, termino aquí y voy ahí. ¿Ese recorrido sería un lazo o sería una malla? Ese recorrido sería un lazo, ¿sí? ¿Por qué sería un lazo? Porque otra, contendría otra malla en su interior.
Entonces, al contener otra trayectoria cerrada en su interior, inmediatamente sería un lazo y no sería una malla. ¿Ok? ¿Queda clara esa definición, chiquillos? ¿Sí? Ya, súper, perfecto. Buenos días. Entonces, una vez que ya definimos lo que es un lazo, lo que es una malla y definimos lo que es una trayectoria cerrada, con esa definición podemos plantear nuestra primera ley de Kirchhoff. ¿Ok? Entonces, nuestra primera ley de Kirchhoff nos va a decir lo siguiente. Nuestra primera ley de Kirchhoff establece que la suma de las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada o la suma de las tensiones que yo me voy encontrando en esa trayectoria cerrada, la suma algebraica tiene que ser cero. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto en términos un poco más prácticos? Volvamos a nuestro dibujo. ¿Ya? Vamos a borrar lo que tenemos hasta acá. Vamos a borrar estas trayectorias cerradas. ¿Ya? Ahí. Y veamos. Vamos a recorrer de nuevo y a plantear un lazo. Entonces, fíjense, si yo comienzo a plantear una malla o una trayectoria cerrada, comienzo desde aquí, y al hacer este recorrido, yo me encuentro con un voltaje, ¿cierto? Me encuentro con ese voltaje, ¿correcto? Entonces, si sigo, me voy encontrando con este voltaje, y por acá me encuentro con este voltaje, ¿cierto? O sea, me voy encontrando, a medida que voy recorriendo mi circuito, me voy encontrando con diferentes voltajes. Lo que me dice la ley de Kirchhoff es que la suma algebraica de todos los voltajes que están presentes en ese lazo van a ser igual a cero. ¿Y de qué forma nosotros la vamos a plantear? Ya, la ecuación es casi igual a la que tú señalas ahí en el chat. Les voy a explicar por qué. Vamos a, vamos a plantear la ecuación, ¿ya? Entonces, eh, lo que a veces lleva a tener que darle una vuelta a esto es, ok, ya, pero ¿cuándo le asigno un signo positivo y cuándo le asigno un signo negativo cuando estoy recorriendo el lazo o la malla? Entonces, vamos a comenzar de nuevo. Entonces, vamos a plantear aquí nuestra primera ecuación, ¿ya? Y vamos a decir lo siguiente. Si, entre comillas, entro por terminal positivo, si entro por terminal positivo, implica que el elemento va con un signo positivo, o nosotros lo utilizamos con un signo positivo. Y por otro lado, si entro por terminal negativo, quiere decir que el signo va a ser negativo. ¿Ok? ¿Y cómo llevamos eso a la práctica? Vamos viendo de nuevo nuestra malla. Entonces comenzamos de este punto y vamos recorriendo. Ahí. Cuando empezamos a recorrer la malla en ese sentido y entramos a este elemento, ¿por cuál terminal estamos entrando? ¿Por el terminal que tiene signo positivo o por el terminal que tiene signo negativo? ¿Por cuál de los dos terminales estaríamos entrando? ¿Por el que tiene el terminal positivo o por el que tiene el terminal negativo? Eso me lo indica el voltaje que está acá. Estaríamos entrando por el positivo y saliendo por el negativo. Lo importante es que, como estamos entrando por el signo positivo, en nuestra ecuación ese voltaje va a ir con un signo positivo. ¿Ok? Seguimos recorriendo, llegamos hasta ahí. De aquí venimos para acá. Y acá, en este en particular, en B5, ¿por cuál terminal estamos entrando? ¿Por el terminal positivo o por el terminal negativo?
estaríamos entrando nuevamente por el terminal positivo. Por lo tanto, iríamos B5. Perfecto. Entramos por ese terminal. Ahora seguimos por acá. Y ahora, en ese en particular, claro, estamos siguiendo el sentido del reloj. ¿Podríamos hacerlo en otro sentido? También podríamos. De ahí vamos a ir acotando de a poco esto. Entonces, en ese caso, en B2, ¿por cuál terminal estamos entrando? Por el negativo, ¿cierto? Entonces, llegaría inmediatamente ahora a ser B2. Seguimos. Y ahora, en este caso, nuevamente estaríamos entrando por el terminal negativo. Por lo tanto, ahí tendríamos menos B1. Como ya recorrimos nuestra malla por completo, nosotros decimos que la suma algebraica de sus elementos es igual a 0. ¿Ok? Importante destacar algo. Cuando nosotros hablamos de mallas o lazos, son caminos cerrados o trayectorias cerradas que comienzan en un nodo y terminan en otro y no vuelven a pasar por el mismo nodo dos veces. Hay que tener en cuenta eso también. ¿Ya? Entonces, claro, efectivamente, como me señalan ahí en el chat, yo podría ordenar esta ecuación para decir que B3 más B5, esos números B2 y B1, como están negativos, los paso al otro lado positivo y me queda B2 más B1. ¿Ok? La ley de Kirchhoff llega hasta aquí y después por un tema algebraico de facilidad para trabajar con los números, yo lo paso a eso. ¿Ok? Entonces, esa es, en términos simples, la ley de Kirchhoff. Ah, ya, me preguntan por qué entraba antes por el positivo y después puede entrar por el negativo. Lo que pasa es que eh, las polaridades que nosotros tenemos en ese caso de los elementos ya están definidas. O sea, ya tenemos definido el terminal positivo y negativo, el terminal positivo y negativo. Entonces, cuando yo decido recorrer este lazo o esta malla en cierta dirección, tengo que verificar por cuál terminal estoy entrando, ya sea por el positivo o negativo. Ojo con algo, a lo mejor esto puede aclarar un poco más la duda. Que yo esté recorriendo en sentido horario, en sentido antihorario, no quiere decir que esa es la dirección de la corriente, ¿ya? No quiere decir que en el sentido en el que nosotros estamos recorriendo en nuestro lazo, nuestra malla, no me indica que la corriente está en ese sentido. Solamente me está diciendo por dónde yo estoy recorriendo para formar mi lazo o mi malla. No sé si eso responde a la primera pregunta. ¿Sí? Perfecto, ya. En la segunda pregunta dice, en caso de no haber, uno asigna el sentido dependiendo del elemento porque algunos tienen sentido. En caso de no haber voltaje, dices tú, en caso de no estar definido la polaridad del voltaje, o a ver, el sentido de la ley de Kirchhoff, yo lo puedo hacer en forma horaria o en forma antihoraria, y eso lo define uno. No hay una recomendación o una obligación de hacerlo en uno o en otro sentido. Eso lo define uno, ¿ya? Pero, para continuar con la explicación, pero si yo defino que voy a plantear mis ecuaciones utilizando el sentido horario, tengo que plantear todas mis mallas y todos mis lazos de ese circuito en el mismo sentido. ¿Queda claro? ¿Sí? Perfecto. Entonces, eh, la ley de voltaje de Kirchhoff nos dice que la suma de las tensiones que vamos a irnos encontrando en cualquiera de nuestras trayectorias cerradas va a ser 0. ¿Ok? Entonces, se define la polaridad de cada elemento en el primer terminal al recorrer el lazo. ¿Ya? O sea, si yo, lo que me está diciendo eso es que si yo entro por el positivo, asigno un signo positivo, y si entro por el terminal negativo, asigno un signo negativo. ¿Ok? Entonces, yo puedo comenzar con cualquier rama o con cualquier lazo. No tengo una obligación de comenzar ni por el que va más a la izquierda, ni por el que va más a la derecha, ni el que está más arriba, no. Yo puedo comenzar con cualquiera y voy a llegar a las mismas ecuaciones. ¿Ya? No tengo ningún impedimento para comenzar por cualquiera de ellos.
Y como les decía, si yo defino un sentido en un lazo, tengo que mantener ese mismo sentido para el resto de los lazos y ser consecuente con mi análisis, que si en un caso está entrando por el positivo, va positivo, y si en otro caso en ese mismo sentido está entrando por el negativo, tendría que considerarlo como negativo. ¿Ya? Y acá tenemos otro ejemplo en donde estamos recorriendo nuestro circuito a través de, en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces, si nosotros comenzamos desde acá, vemos que si vamos por ese lado, estamos entrando a B1. ¿Por qué terminal estamos entrando a B1? ¿Por el positivo o por el negativo? Por el negativo. Entonces, ahí anotaríamos menos B1, como está indicado ahí. Seguimos y luego entramos a B2. En B2, ¿estamos entrando por el negativo o por el positivo? Por el positivo. Entonces, más B2. Seguimos recorriendo y llegamos a B3, que también estamos entrando por el terminal positivo. Por lo tanto, iría positivo. Seguimos recorriendo. En el caso de B4, estaríamos entrando por el terminal negativo. Por lo tanto, tendríamos que anotar menos B4. ¿Ok? Seguimos. Y finalmente, B5, estaríamos entrando por el terminal positivo. Por lo tanto, nos quedaría como positivo. Y nos damos cuenta que ahí cerramos el lazo e igualamos a 0. Y después podemos dejar todos los términos positivos en un lado de la ecuación y los negativos en otro lado de la ecuación. Chiquillos, ¿queda clara entonces? ¿Hay alguna duda respecto a la ley de Kirchhoff de voltaje? ¿No? ¿Todo claro? Perfecto, súper bien. Entonces, esta ley por sí sola no nos va a permitir resolver demasiados circuitos, ¿ya? Casos particulares sí, puede ser, ¿ya? Por ejemplo, este caso particular, ¿ya? Este sería un caso particular donde nosotros solamente usando la ley de Kirchhoff de voltaje es cero. Exactamente, básicamente la suma de las tensiones en una rama o en un lazo se iguala a cero, ¿ya? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo que voy a resolver rápidamente. Entonces, en este caso, en esta rama se está recorriendo en ese sentido. Como se está recorriendo en ese sentido, nosotros nos entraríamos a B1 con el positivo. Ahí este bucle que está acá es el que está acá. ¿Okay? Entonces, ahí estaríamos entrando por el positivo en B1, entonces tendríamos B1 como positivo, y estaríamos entrando por el negativo de esa fuente de 12.6 volt. Por lo tanto, sería como negativo, y nos quedaría la ecuación menos 12,6 más B1 sería igual a 0. Puedo despejar inmediatamente y me queda que B1 es igual a 12,6. ¿Ya? ¿Queda claro ese bucle? ¿O ese lazo? ¿Sí? El siguiente lazo también estaría recorrido en la dirección de las manillas del reloj y nos diría que en el caso de B2, este es el bucle que está acá, en el caso de B2 estaríamos entrando por el terminal positivo, perdón, aquí, ojo, eh, ahí sí. Ah, no, está bien. Estaríamos, en el caso de B1, estaríamos entrando por el terminal positivo y en el B2 por el terminal eh, a ver, no, aquí hay un error. Es ahí. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, en el caso de B2 estaríamos entrando por el positivo y en el caso de B1 estaríamos entrando por el negativo. Por lo tanto, nos quedaría menos B1 más B2, como se ve aquí. Y al despejar, eso nos lleva a que tenemos B1 más B2, o sea, menos B1 más B2 es igual a 0,
podemos despejar y llegamos a que V1 es igual a V2 y es igual a 12.6. Y podríamos hacer también el bucle haciendo un lazo en esa dirección, y si planteamos la ecuación, llegamos a que menos 12,6 volt más V2 es igual a 0, y por lo tanto V2 también vale 12,6. ¿Ok? Chiquillos, una consideración con esto. Si bien es cierto, en el caso de que se hubiese tomado el bucle en el otro sentido, sería lo mismo pero con diferentes signos. Exactamente, si yo hubiese tomado los bucles en sentido antihorario, voy a llegar a ecuaciones prácticamente iguales, pero los signos van a estar cambiados. Entonces, si ustedes observan, en realidad vamos a llegar a los mismos valores de V1 y de V2, pero las ecuaciones van a tener el signo cambiado. Pero por eso es importante de que si deciden hacerlo en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido horario, se mantengan con ese sentido en todo el ejercicio. Y si deciden hacerlo en sentido contrario, también se mantengan en ese sentido por todo el ejercicio. ¿Ya? Si bien es cierto, yo puedo aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en, en lazos y en mallas, yo les recomiendo que por lo traten de hacerla solamente en las mallas. Las ecuaciones que nosotros obtenemos en los lazos no es que no sean válidas, sino que no poseen una característica que tenemos en las ecuaciones que se llama, no son linealmente independientes, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? De que en realidad son ecuaciones que no nos van a ayudar como nosotros esperamos a poder resolver nuestro sistema de ecuaciones, ¿ya? Por lo tanto, yo les recomiendo que cuando trabajen con la ley de Kirchhoff de voltaje, trabajen con las mallas, ¿ya? Principalmente porque después también esta ley se va a ocupar para plantear el método de mallas y ahí solamente se van a ocupar con las mallas, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna duda con la ley de Kirchhoff de voltaje? ¿Algo que no esté tan claro? Sí, no, puede ser, quizás, a lo mejor. ¿Todo claro entonces? Ah, ya. La malla es una trayectoria cerrada que no contiene otra trayectoria cerrada en su interior. Por ejemplo, en el caso que se ve ahí, eh, el camino cerrado que está con color verde y el camino cerrado que está con color rojo no contienen otra trayectoria cerrada en su interior y por lo tanto son una malla, pero no son un lazo. O sea, son una malla, ¿ok? Sin embargo, la trayectoria cerrada que está dibujada con color morado tiene otra trayectoria cerrada en su interior. Por lo tanto, eso no es una malla. ¿Queda claro? Ya, súper. Entonces, esa es la ley de Kirchhoff de voltaje. Y la otra ley que tenemos acá va a ser la ley de Kirchhoff de corriente. Y esta ley me establece que la suma de las corrientes, la suma algebraica de la suma de las corrientes entrantes y salientes a través de un nodo o en un nodo, va a ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, para explicarla, volvamos al mismo dibujo que teníamos acá. Vamos a borrar lo que tenemos acá. Entonces, voy a dibujar las corrientes que faltan. Faltaría acá I4. Aquí faltaría I6. Y aquí faltaría I2. ¿Ok? Entonces, la ley de Kirchhoff de corriente ya no va a trabajar con las trayectorias cerradas. Ahora va a trabajar con los nodos. ¿Ya? ¿Qué era un nodo? Un nodo es una unión de dos o más ramas. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a trabajar ahora con los nodos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros fijarnos en los nodos? ¿Cuáles son las corrientes que están entrando a ese nodo y cuáles son las corrientes que están saliendo? Entonces, si la corriente entra al nodo,
Entonces va a ir con un signo positivo. Si la corriente sale del nodo, entonces va a ir con un signo negativo. Entonces, vamos a llamar a nuestro primer nodo, a ese que está ahí, el nodo número 1. Entonces, en ese nodo número 1, ¿cuántas corrientes están entrando a él? ¿Cuántas corrientes que están entrando a ese nodo? ¿Ya? ¿Cuál corriente estaría entrando al nodo número 1? ¿Cuál corriente sería? Pero está asignado en el sentido ahí, en el... Ahí en el... Ah, ya. Entonces, claro, como está asignado ahí el sentido, ya tenemos el sentido, en ese caso no tendríamos ninguna corriente que esté entrando al nodo, están todas saliendo. Por lo tanto, al momento de plantear, yo digo, I1 está saliendo, me quedaría menos I1. I3 está saliendo menos I3, I4 está saliendo menos I4, y eso va a ser igual a 0. ¿Ya? Hagamos otro. Ahora vamos a definir el nodo número 2. En el nodo número 2, ¿cuáles corrientes estarían entrando al nodo? I3 e I4, perfecto. Recordemos que la corriente que entra por un terminal de un elemento es la misma, por lo tanto, la corriente que está acá es la misma que entra al elemento, sería I3. Acá lo mismo sería I4, y por lo tanto las corrientes que están entrando al elemento serían I3, que iría con positivo, más I4. Y por consecuencia, I5 e I6 estarían saliendo, por lo tanto tenemos menos I5, menos I6, es igual a 0. ¿Ya? Para el nodo 3, ¿qué corrientes estarían entrando al nodo 3? ¿Ya? I5, efectivamente, más I5, más I6, y ninguna más. I2 también, correcto. Más I2. Y en este caso, no tenemos ninguna corriente que esté saliendo del nodo. Fíjense que las direcciones de las corrientes ya están todas definidas. Entonces no tenemos corriente saliente, entonces inmediatamente igual a 0. Y el último nodo, que sería este, ¿qué corriente estaría entrando a ese nodo? Al nodo número 4. I1, correcto. Más I1. ¿Y qué corriente estaría saliendo? I2. Menos I2. Y ahí tenemos igual a 0. Entonces, esa es la ley de Kirchhoff de corriente que me dice que la suma algebraica de todas las corrientes que confluyen a un nodo, o sea, las corrientes que entran y las que salen, tiene que ser igual a 0. Nosotros vamos a considerar que si una corriente entra a un nodo va a ser positiva y si la corriente sale de un nodo va a ser negativa. Como puras, eh, como puras sumas pueden dar 0, porque es una suma algebraica. ¿A qué me refiero con una suma algebraica? De que si bien es cierto, el número que ahí aparece con un positivo, no quiere decir que ese número necesariamente sea un número positivo. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, I5 podría ser menos 4 amperes. ¿Ok? Entonces, en vez de ser más I5, más I6, más I2, en realidad sería menos 4, más I6, más I2. Por eso se dice que es una suma algebraica, porque no es que yo le esté asignando, le estoy asignando un signo, pero eso no implica que el valor de esa variable tenga necesariamente que ser igual a ese signo. Puede ser negativo como puede ser positivo. Lo mismo que nosotros podríamos tener, por ejemplo, que I1 podría ser igual a 1 amper.
y debido a el signo que tiene ahí, aparece como negativo, o podría ser menos 1 amper, y con el signo negativo que está ahí, convertirse en positivo. No sé si con eso quedó claro el por qué una suma puede dar cero, porque es una suma algebraica. ¿Ya? Entonces, no confundir el signo que nosotros le estamos asignando porque la corriente esté entrando o saliendo, no necesariamente va a ser el mismo al signo que tenga el valor numérico de esa corriente. ¿Ya? Ahora, los amperes negativos no quiere decir que nosotros, por así decirlo, tengamos menos corriente. ¿Ya? No quiere decir eso. Lo que quiere decir que el amper sea negativo quiere decir que la dirección que tiene esa corriente es la contraria a la que yo pensé que era o a la que yo definí que era. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo definí I4, que está acá, en ese sentido. ¿Ya? Definí I4 en ese sentido y después de hacer mis cálculos, todo me di cuenta de que I4 vale menos 2 amperes. Entonces, ¿qué me está diciendo ese menos 2 amperes? Me está diciendo que en realidad I4 va en sentido contrario al que yo le asigné. Eso es lo que me dice un signo negativo en una corriente, que en realidad la dirección es la contraria a la que yo le asigné. ¿Se entiende? Y en el caso del voltaje sería lo mismo. Yo, por ejemplo, le asigno esa polaridad de voltaje a V4. Y después, este sería I4, y después hago el cálculo y me doy cuenta que V4 en realidad es menos 3 volt. Entonces lo que me está diciendo es que en realidad la polaridad de V4 es la contraria a la que yo tenía definida en un momento. ¿Ok? Entonces, como les digo, no es que yo tenga menos corriente, sino que en realidad me está diciendo que en base a lo que yo definí, el signo negativo me dice que en realidad es al revés. Pero su magnitud es la misma, pero el signo contrario me establece que tengo que cambiar ya sea la polaridad o ya sea la dirección. ¿Ya? Entonces, como les decía, las corrientes entrantes las vamos a definir como positivas y las corrientes salidas como negativas. Y podríamos ver la ley de Kirchhoff de corriente también como que la suma de las corrientes que salen a un nodo, que salen de un nodo, tiene que ser igual a la suma de las corrientes que están entrando. ¿Ok? Entonces, chiquillos, ¿alguna duda con la ley de Kirchhoff de corriente? ¿Todo claro? Ya, perfecto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la ley de Kirchhoff de corriente, en donde el primer nodo, el nodo 1, estaría entrando I sub S y por consecuencia saliendo I sub 2. I sub S iría como positivo, I sub 1 y I sub 2 como negativo, y podemos plantear la ecuación. Y lo mismo ocurre en el nodo 2, donde nosotros podemos plantear inmediatamente que en realidad va a ser I sub S la corriente que va a estar saliendo, e I sub 1 y I sub 2 entrando. Ahora, ¿por qué esta corriente que está acá, que sería la que está saliendo del nodo 2, se dice que es I sub S? ¿Por qué esa corriente es I sub S? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Podría ser? ¿No podría ser? Exactamente, porque es la misma corriente que tiene el elemento que está conectado ahí, que sería este elemento. Entonces, la corriente de un elemento va a ser la misma, tanto la que entra por un terminal como por la que sale. Por lo tanto, como no hay ningún otro elemento ahí, inmediatamente la corriente es I sub S. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo en donde nos dan la corriente que está circulando por acá, que nos dicen que es 4 amperes, porque es una fuente de corriente. Nos dan la corriente que circula por aquí, que es 1 amper, y tenemos que encontrar el valor de esa corriente. Entonces nosotros decimos, están entrando 4 amperes, está saliendo 1 amper, y está saliendo esta otra que es I. Entonces, en base a todo eso, yo puedo plantear mi ecuación y llegar a que la corriente que sale efectivamente, como dicen ahí, es 3 amperes. ¿Ya?
Y podríamos hacer lo mismo también si es que nosotros aplicáramos la ley de voltaje de Kirchhoff en este circuito, recorriéndolo en este sentido, en el sentido de las manecillas del reloj, en ese sentido, o sea, hacia acá, vamos a tener que en este caso estaríamos entrando por el positivo, en este caso estaríamos entrando por el negativo, en este caso por el positivo, en este caso también por el positivo, y en el último caso también estaríamos entrando por el positivo. ¿De cuáles signos o símbolos? ¿Cuáles son los que, los de los elementos, esos, el que acabo de encerrar? Ah, ya. Claro, o sea, el primer símbolo que tenemos ahí es el de la resistencia. La resistencia tiene este símbolo. Eso es una resistencia. ¿Ya? Resistencia. ¿Ya? Eh, También vamos a tener, lo voy a dibujar de otra forma, la fuente de voltaje, que es eso, fuente de voltaje. Esto que está acá, que es el, el mismo que se muestra ahí, eso es una fuente también de voltaje, pero una fuente continua, fuente de voltaje continua, no alterna o directa. ¿Ok? También se puede entender como una batería que tiene dos celdas, pero básicamente es una fuente de voltaje. ¿Ya? Y también tenemos la fuente de corriente, que se expresa con una flecha. ¿Ya? Esto lo íbamos a revisar más adelante porque por ahora no nos vamos a meter en los elementos en particulares. ¿Ya? Pero eso es lo que quieren decir. ¿Ya? Chiquillos, con respecto a las leyes de Kirchhoff, con las que vimos hoy día, ley de Kirchhoff de voltaje, ley de Kirchhoff de corriente, ¿tienen alguna duda? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro? ¿Todo claro? Ya, entonces, para terminar la clase, les quiero dar dos informaciones antes de que terminemos. Y respecto a lo que me dicen que quizás cuando desarrolle algún ejercicio personal surjan dudas, justo respecto a eso les voy a comentar algo. Eh, Se habilitó, voy a compartir mi pantalla, se habilitó, tuve mucho rato, por tercera vez, se habilitó un horario de consultas, ¿ya? Usualmente, cuando nosotros estamos en circunstancias normales, entre comillas, y tenemos un semestre presencial, los profesores tienen horarios de consultas, que son horarios en donde ustedes pueden ir a su oficina o donde ellos se encuentren y hacerle cualquier duda o consulta respecto a la materia o respecto a cualquier otra cosa, ¿ya? Obviamente, como ahora no estamos en un semestre presencial, este horario de consulta se va a hacer a través de esta misma plataforma que es Zoom, ¿ya? Entonces, todos los días lunes, entre las 5:30 y las 6:30, ustedes pueden entrar a este enlace que está en el aula virtual, que dice horario de consultas, y yo voy a estar a través de Zoom para resolver cualquier duda que ustedes tengan. Entonces, puede ser respecto al informe, puede ser porque tienen algún problema redactando, lo que sea, ¿ya? Pero la idea de ese horario de consulta es que ustedes puedan ahí hacer llegar cualquier interrogante que tengan, ¿ya? Lógicamente que eso no quita que las puedan hacer por el foro de consultas, a través del correo, por mensaje del aula, no. Pero a veces hay consultas que pueden surgir durante el día lunes que tengan, o a lo mejor son consultas que cuesta un poco escribirlas, o a lo mejor prefieren preguntarlas directamente, etcétera. Ya la idea es que hayan hartas instancias en donde se les puedan resolver sus dudas. ¿Ya? Entonces, todos los días lunes, de las 5:30 a las 6:30, va a estar ese horario de consultas. Ahora, dependiendo de cómo avance este horario de consultas, si vemos que llega mucha gente y que en realidad el tiempo no alcanza, ahí podemos habilitar o más tiempo o otros espacios de dudas. ¿Ya?
Eso es una cosa. Y lo otro es que definimos el día en que vamos a tener la prueba del curso. Recuerden que este curso, al menos en cuanto a pruebas, tiene una sola, que es respecto a circuitos eléctricos, ¿ya? Ustedes pueden encontrar la misma información que yo les voy a dar acá en la planificación online del curso, que está en la pestaña Información General, ¿ya? Entonces, la prueba del curso va a ser el día sábado 30 de mayo, ¿ya? Entre las 10 y la 1 de la tarde. ¿Por qué es importante para mí explicarles esto? Porque no quiero que piensen de que, los profes que hacen prueba el sábado, que se les ocurre, que no es un capricho, tiene una intención detrás, ¿ya? Hacemos la prueba el día sábado porque lo que queremos es que en lo posible todos estén en las mismas condiciones, ¿ya? O sea, que todos tengan el mismo punto de partida. Podríamos hacer la prueba, por ejemplo, un día miércoles, pero no podemos garantizar que todos van a poder en ese horario, ¿ya? Eh, entonces, eh, la idea de hacerlo un día sábado es que todos tengan la prueba el mismo día. Porque se imaginan, no sé, pues, en el caso de ustedes tienen la prueba los viernes a esta hora. Entonces ustedes estarían en ventaja frente a los que tienen la prueba el lunes. O si ustedes tienen la prueba antes de los del lunes estarían en ventaja frente a ustedes. Entonces la idea es que todos estén en la medida de lo posible bajo las mismas condiciones, ¿ya? Por eso se elige el día sábado, es algo que ya se había hecho el año pasado. Ahora, ¿por qué entre las 10 y la 1? No quiere decir que la prueba va a ser súper larga y que van a tener que estar 3 horas ahí como locos resolviendo ejercicios. No, no quiere decir eso, ¿ya? El instrumento, como dice un poco más adelante, está construido para ser desarrollado en máximo 70 minutos. Si ustedes estudian bien, a conciencia, no deberían demorarse más de 70 minutos, que es lo que dura una sesión, ¿ok? Pero sin embargo, para ser un poco más flexibles y porque probablemente va a ser primera vez o una de las primeras veces que den una prueba de esta índole, se les da un espacio de tiempo mayor, que son estas 3 horas que es de las 10 hasta la 1. Ustedes podrían comenzar a la prueba a las 11, a las 11:30, conectarse, no sé, a las 10:30, ¿ya? ¿Cómo va a funcionar la prueba? Nosotros la subimos al aula virtual y ustedes en ese intervalo de tiempo nos tienen que enviar su desarrollo a través de la misma aula virtual, ¿ya? No tienen que estar conectados a ninguna videoconferencia, ni con cámara, ni nada, ¿ya? Lo que sí, se van a habilitar, y vamos a dejar tutoriales para que ustedes sepan cómo subir archivos al aula virtual, para que puedan practicar antes. Eso sí, se va a habilitar a través de videoconferencia horario en donde ustedes pueden resolver sus dudas en la prueba. Ya uno cuando da una prueba de forma presencial, el profe está ahí en caso de cualquier duda o pregunta. Acá es lo mismo, pero obviamente nosotros vamos a estar disponibles a través de Zoom. Los profesores en particular van a estar disponibles entre las 10 y las 11, y entre las 11, o sea, entre las 12 y la 1. Entre las 11 y las 12 van a estar los ayudantes, garantizando de esa forma que ustedes en todo momento van a tener a alguien a quien realizarle sus consultas. ¿Ok? El resto de las fechas, el resto de las evaluaciones no ha sufrido ninguna modificación, ningún cambio, solamente que se definió el día de la prueba. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda con eso? ¿No? Sí, el domingo 26 es el plazo máximo para entregar el preinforme y el video también, el video de avance. Tanto el preinforme como el video se entregan el domingo 26 de abril, que sería el domingo de la próxima semana. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Recuerden que tienen el horario de consulta, o si no, a través del foro o a través de correo. ¿Ok? Entonces, nos vemos la próxima semana, donde ya vamos a avanzar un poco más y ya vamos a empezar a desarrollar algunos ejercicios utilizando las leyes de Kirchhoff y posteriormente la ley de Ohm que vamos a revisar. ¿Ya? Ya, chiquillos, que estén muy bien, cuídense y que tengan un excelente fin de semana.